Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV? Bienvenidos a su encuentro diario con las informaciones en esta jornada de jueves 26 de marzo. Comenzamos. La Defensoría del Pueblo reclamó nuevamente al Tribunal Supremo Electoral una respuesta a los problemas que impidieron a determinada población votar en octubre pasado y que podrían repetirse este domingo en las elecciones subnacionales. El defensor del pueblo, Rolando Villena, indicó que la pasada gestión en las elecciones nacionales, miles de ciudadanos no pudieron sufragar, especialmente a las personas enfermas, adultas mayores, con discapacidad, privadas de libertad y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. La Defensoría advierte la necesidad de tomar acciones para facilitar los mecanismos del voto a estas personas y además pidió que se garantice el voto a las personas que se encuentren internadas en centros de salud a través de la apertura de mesas en los recintos con mayor cantidad de internos, indicó Villena. La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, dio su apoyo a la causa marítima boliviana e indicó que la salida al mar es parte de la paz regional, pero sobre todo es parte de la unidad de los pueblos de América Latina. Menchú se reunió con el presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno y confirmó que asistirá a las audiencias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, previstas para mayo próximo, del 4 al 8, cuando los equipos jurídicos de Bolivia y Chile defenderán sus argumentos respecto de la objeción planteada por el segundo a la competencia de la Corte Interamericana de Justicia para intervenir en la demanda marítima de Bolivia. La líder indígena guatemalteca además destacó el apoyo que tiene la causa marítima en las organizaciones y movimientos sociales. El exdictador Luis García Meza pidió una reunión con el presidente Evo Morales para entregarle información sobre el paradero de los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado y desaparecido en 1980. Así lo informó su abogado, Frank Campeiro. Además, García Meza solicitará ser parte de la Comisión de la Verdad que el país se propone crear para esclarecer los crímenes de las dictaduras y gobiernos de facto que vivió Bolivia entre 1964 y 1982. Y según su abogado, el exdictador pidió también que se analice la posibilidad de que pueda cumplir en el hospital de la Corporación del Seguro Social Militar, COSMIL, los 10 años que le restan de la condena de 30 años que le impusieron por los crímenes de la dictadura. El juez de garantías constitucionales Juan Carlos Rodríguez Cuellar de Santa Ana de Yacuma ratificó la cancelación de la Alianza Unidad Demócrata en el Beni por la difusión de una encuesta electoral autofinanciada y prohibida por la Ley 026. El pasado lunes, Rodríguez había admitido el recurso de amparo constitucional de la alianza opositora en contra del fallo del Tribunal Supremo Electoral, que además dejó fuera de la competencia electoral a 228 aspirantes del bloque opositor. El ex candidato a la gobernación beniana, Ernesto Suárez, indicó que para que vean cómo actúa el gobierno, tenemos entendido que fue gente del Ministerio de Gobierno con el Ministerio Público que han presionado para que se rechace esta solicitud, dijo Suárez. Anoche, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, dio la información para evitar confusiones en los votantes del Beni. En tanto, la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, recalcó que el fallo es inapelable porque es de última instancia. Ayer terminó la etapa de campaña electoral para que todos los frentes políticos puedan participar en los comicios del domingo y según el calendario electoral y las 9 gobernaciones del país aprobaron resoluciones de auto de buen gobierno que implican una serie de restricciones para la ciudadanía y las organizaciones políticas a partir de mañana y hasta el 30 de marzo. Entre las medidas se encuentran la prohibición del consumo y expendio de bebidas alcohólicas desde las 0 horas de este viernes hasta las 12 del lunes. Además, el día de las elecciones queda prohibido el portar armas de fuego y punzocortantes, instrumentos contundentes y peligrosos, además de espectáculos públicos. También está restringido el traslado de personas de un recinto electoral a otro y finalmente la circulación de vehículos motorizados de servicio público y privado que no tengan autorización emitida por los tribunales electorales departamentales. Brasil puso límites a la cantidad de compras que se realizan en zonas fronterizas con Bolivia. El gobierno brasilero tomó esta medida debido a su crisis interna, ya que intenta proteger sus divisas y su mercado. La normativa de la aduana brasileña instruye a sus ciudadanos y a toda persona que ingrese a ese país a reducir sus compras en las fronteras de Bolivia de $300 a $150 de forma semanal.
La instructiva se aplicará a partir del 1 de junio. La noticia puso en alerta a los comerciantes de Arroyo Concepción, Puerto Quijarro y Puerto Suárez, que ayer enviaron una carta a la Cancillería boliviana y además entregaron esa misma carta al vicepresidente Álvaro García Linera para que se intente frenar esa resolución. En Bolivia News es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra para hoy 7 bolivianos 52 centavos. El yen se mantiene en 0.057 boliviano. A Bolivia News llegan los deportes en este segmento. Strongers logró anoche una cómoda victoria sobre Petrolero de Yacuiba, que le permitió apoderarse de la segunda plaza del torneo Clausura en un partido reprogramado y correspondiente a la sexta fecha, jugado en el Estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. Con esta victoria, los Tigres de Achumani se ponen a 5 puntos del puntero Bolívar. Strongers tiene 2 partidos menos que fueron reprogramados por su participación en la Copa Libertadores de América. Un boliviano hace historia en el fútbol italiano. Sebastián Gamarra debutó en el primer equipo del Milán. Lo hizo lo que hasta ayer era un sueño para el tarijeño Sebastián Gamarra, hoy es una realidad. El futbolista boliviano de 18 años de edad juega en las divisiones menores del Milán de Italia. Tuvo la oportunidad de debutar en primera. Lo hizo ante el Reggiana en un partido amistoso. Gamarra se convierte en el primer boliviano en jugar en un equipo de la primera división italiana. Agradecido con Dios y mi familia por ayudarme a cumplir mis sueños, dijo el tarijeño en su página de Facebook tras la finalización del encuentro, al que ingresó en el minuto 79 en reemplazo del ganés Suley Ali Muntari. Filippo, entrenador del Milán, destacó la entrega de este jugador boliviano. Gentiles amigos, amables cibernautas, esto es todo en informaciones para esta jornada de jueves. Volvemos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas. No olviden visitarnos en Facebook y Twitter para dejarnos todas sus informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.